puño arriba y la fuerza de mis antepasados, que su sangre derramaron, por esta tierra pelearon y ganaron. Para ti, para mí, para todos, valemos oro, no te avergüences de lo que somos. Yo soy Yacila Bondo, nací en el municipio de Apartadó, en la región del Urabá antioqueño. Mi papá y mi mamá son originarios del Chocó, mi papá es de Ismina y mi mamá es de Baudó. Pero pues ellos migraron al Urabá en la época de la bonanza bananera y allá se conocieron y allá establecieron una familia y allá nací yo, en Apartadó. Entonces digamos que yo soy hija de toda esos migrantes chocuanos que fueron al Urabá buscando oportunidades laborales en las plantaciones, digámoslo, porque esos son unas grandes plantaciones bananeras y en una de estas fincas crecí yo. Pues cuando yo era niña era bonito, la verdad. Yo tengo recuerdos, digámoslo, fuertes de situaciones de violencia con actores armados, pero no era algo que me tocaba mucho, ¿sí? Para mí fue bonito, para mí fue sano, porque digamos que crecí en comunidad, toda la gente que vivíamos allí en la misma finca nos conocíamos, nos cuidábamos, los niños y las niñas todos éramos como hermanos, como hermanas, jugábamos los típicos juegos tradicionales del Chocó, ¿sí? Que juegan los niños, como Jamie, como Ponchao, como Soldadito de Plomo, no recuerdo otros, pero bueno, jugábamos ese tipo de juegos cuando yo era niña. Y digamos que a pesar, ahorita que uno es grande se da cuenta que nuestros padres vivían de cierta manera en una situación como de esclavización también, pero nosotros no nos dábamos cuenta, los niños, y pues como que disfrutamos el tiempo allí en la finca, ¿sí? Hasta que salimos de allí, hasta que nos sacaron de allí más bien, ¿sí? Porque también digamos que fue un desplazamiento que en algún momento empezaron a hacer de los trabajadores de las fincas. Sabemos que el principal actor son los dueños de las fincas. Por ejemplo, la finca donde trabajaba mi papá era de La Chiquita, ¿sí? Entonces, y todas las fincas de por allí, de esa zona, creo que eran de La Chiquita también. Y los trabajadores todos en un primer momento vivían allí, en las fincas, ¿sí? Pero luego nos sacaron porque pues necesitaban el espacio para cultivar más plantas de banano, ¿sí? Entonces nos sacaron y también en un momento hubo presencia de actores armados porque los trabajadores de las fincas se empezaron a sindicalizar, ¿sí? Entonces digamos que allí fue cuando nosotros empezamos a tener un poquito más de conciencia de lo que significaba vivir en una finca y que nuestros padres trabajaran en una finca, porque sí nos dimos cuenta que empezaron a haber asesinatos. Yo era muy pequeña, pero sí recuerdo los asesinatos, recuerdo de hecho ver gente muerta a la orilla de la carretera cuando íbamos en bus de la finca al colegio Apartadó. Recuerdo también cuando la invasión, ¿sí? Cuando hicieron la invasión en lo que en un momento se conoció como la Chinita, pero ahora es el barrio obrero. Nosotros no estábamos viviendo allí, nosotros estábamos viviendo en otra parte, pero sí sé que gente que era de la finca donde yo pues digamos crecí un poquito, viví allí en La Chinita. O sea, no voy a decirte, o sea, yo tengo el recuerdo de los rumores, de que hubo una masacre, de que murió mucha gente, pero yo estaba muy pequeña cuando eso, pero sí alcanzo a recordar cosas, y sé que digamos mi familia alcanzó a vivir también esa situación de violencia. Pero luego me tocó salirme e irme a vivir a un lugar donde no conocía a nadie, donde no teníamos agua, no teníamos energía, no teníamos muchas veces ni comida y era bien difícil. Y
Eso por un lado. Lo otro es que también mi mamá, pues, como tratando de responder a esa situación, se hizo con una parcela para cultivar, ¿sí? Por allá por Blanquicet. Y fue una cosa muy bonita, ella le metió mucho el alma a eso y trabajó muy duro y en poco tiempo lo sacó adelante y era una parcela muy productiva. Pero lamentablemente, digamos que esa opción, esa alternativa que encontró mi mamá también fue arrebatada por lo mismo, ¿no? Porque en esa época, digamos finales de los 90, principios del 2000, 2001, 2002, los grupos paramilitares sacaron a muchos campesinos de sus territorios, reclamaron los territorios y los utilizaron para cultivar. No sé, cultivos ilícitos, no sé, pero sacaron a mucha gente de sus parcelas. Yo recuerdo que en eso nosotros ya vivíamos en El Obrero y mi mamá era la que estaba en la finca y ella llegó una vez llorando con unos costales de lo poquito que pudo recoger, contándonos que le habían sacado de la finca. Nosotros, digamos que fuimos desplazados allí dentro del territorio, ahí mismo en apartado, múltiples veces y por múltiples situaciones. Lo primero es por lo que te conté de cuando nos sacaron de las fincas bananeras. Lo otro fue porque mi papá también en los inicios de los sindicatos bananeros él estuvo allí y bueno, ustedes sabrán un poco cómo terminó esa primera oleada sindicalista de bananeros en Urabá. Luego pues lo de mi mamá con la finca agrícola. Luego allí en El Obrero yo entre 13, 14, 15 años vi matar a un montón de chicos de mi edad. Digamos que el ambiente en que crecimos fue un ambiente un poco difícil, fue un ambiente hostil y donde había una gran oferta de grupos paramilitares, digamos que son sacando, corrompiendo a los jóvenes para que se unieran a ellos o para que vivieran según sus normas, sus códigos de conducta, ¿sí? Entonces empezaron a a matar a los jóvenes que primero no se querían unir a ser parte digamos, de sus redes de apoyo o los jóvenes que se salían de esos códigos de conductas que ellos establecían. Entonces sí me tocó ver muchísimos chicos, vecinos, amigos y me tocó ver un primo también que él sí aceptó, digamos que él sí se dejó seducir por esa oferta del paramilitarismo a los 16 años y se fue con ellos y como a los 3 meses lo mataron en un combate, ¿sí? Yo era niña, por ejemplo, yo no puedo decir que era consciente del racismo como lo soy ahora, pero yo me devuelvo atrás y miro mis experiencias y sé que crecí en una coyuntura totalmente racista donde paradójicamente también había mucha gente negra, sí, había mucha gente negra, pero digamos que el comercio, la educación, la cultura, la religión, todo estaba en manos de la gente blanco-mestiza. Entonces siempre la gente negra fue vista como algo que hay que civilizar, ¿sí? Yo recuerdo, yo hago retrospectiva de mi niñez y yo siento que toda mi vida y la vida de mi familia estuvo enmarcada por un proceso civilizatorio de los blancos mestizos y sobre todo de los paisas que tienen tanta presencia en Urabá, ¿sí? Y la diversidad de las formas de ser, como
un poco la incomprensión que hay sobre la multiplicidad de formas de ser, de lo cultural, de lo étnico, de lo racial, de lo vivencial. Y digamos que allí en Medellín fue cuando me empecé como a ser consciente de que efectivamente Colombia era un país muy desigual, muy injusto, donde había muchas formas de ser hermosas, pero que este país tenía como complejo de no sé qué, complejo de hijo europeo, una cosa así, y siempre tenía ganas, siempre optaba por mirar y valorar más lo que le venden de afuera, lo que viene de afuera, que querer lo que es propio. Para nosotros, todos estos años de lucha, los movimientos sociales étnicos, indígenas, afro, siempre nos hemos enfocado en algo importante, y es, esta es nuestra casa. Y como diría, ahí sí me toca un poco parafrasear al Papa Francisco, y es que esta es nuestra casa común. Y si esta es nuestra casa común, tenemos que aprender a habitar en ella, ¿sí? Y habitar en ella, aprender a habitar en ella, significa aprender a respetarnos, ¿sí? Significa aprender a reconocernos, significa aprender a amarnos. Entonces, por eso estamos apoyando la Colombia Humana, porque los pueblos étnicos, a pesar de que quisimos como apartarnos un poco de todo ese conflicto social, político, económico que vivía este país, pero que no tenía nada que ver con nosotros, terminamos en medio del conflicto, ¿sí? Nuestros abuelos, nuestros papás, nuestras mamás, nuestros hermanos, nuestros primos, terminamos en conflicto, nuestro territorio, terminamos en conflicto, y lamentablemente en términos cuantitativos fuimos uno de los más afectados en medio de ese conflicto. El candidato a la presidencia, que ha demostrado tener como un compromiso real con ese proceso, y sobre todo con las comunidades, y también con toda esa parte del pueblo colombiano que ha sido históricamente oprimida y que ha vivido en situaciones de desventajas y de desigualdad, es Gustavo Petro. Entonces, nosotros, más que apoyar a un presidente, estamos apoyando a un proceso y a un proyecto. Juntos vamos a luchar, el pueblo no se rinde porque somos más. Por eso, pues quiero aprovechar y invitarlas a todos y a todas, en las comunidades, en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, en los ríos, a todos y todas, a salir el 17 de junio a votar por la Colombia Humana, porque yo creo que ya es hora de que Colombia realmente avance, de que Colombia reconozca que todos estos años de violencia, de odios, de muerte, no nos han generado otra cosa diferente a violencia, odio y muerte. Estamos luchando por caprichos o porque queremos, es porque por lo que nos merecemos. Estamos luchando por salud y un futuro bueno. ¿Y por qué? Por lo que nos merecemos, hasta que no hayan... Por lo menos nosotros, la gente negra, la gente indígena, la gente pobre, la gente que viene de las zonas rurales, como que no podemos vivir por vivir, sino que tenemos un propósito, ¿sí? Y ese propósito es luchar día a día porque las condiciones sean mejores, porque la realidad se transforme, porque un día realmente pues uno pueda regresar al campo y estar tranquilo, y no tener que estar en medio de tantas confrontaciones de violencia.